Para Seguros Bantrav, nuestras prioridades son claras. Cuidarte a ti y a los tuyos. Cuidar esos bienes importantes en tu vida y que hacen tu vida mejor. Es prioridad. El lugar donde todo esto vive es prioridad. Por eso te ofrecemos seguros de vida, automóvil, vivienda y otros. Llámanos al 2415-1515. Seguros Bantrav. Tu tranquilidad es nuestra prioridad. El siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días. Estamos una vez más, hoy viernes 30 de octubre, en un programa de Vea Canal, el programa de los viernes, El Analista. Hoy nos acompaña nuestro amigo Germán Cruz, está también con nosotros Edgar Figueredo y en un momento estará con nosotros Osvaldo Corso. Anda en el tránsito, dice que pues ya unos 20 minutos está acá con nosotros. Pero precisamente esta semana pues ha sido histórica, vimos un presidente electo, algo que se esperaba, vimos también pues todo se llevó con normalidad, pero también vemos ya los problemas, ya vemos una realidad, estamos pues a solamente 2 meses que termine prácticamente este gobierno, 2 meses y 15 días. Este gobierno de transición, es poco lo que han logrado, solo han mantenido realmente el poder, el Estado en sí se ha mantenido, es parte de un proceso, incluso un proceso planificado, ¿verdad? Porque se vio desde el inicio de este año cómo se empiezan a organizar y a unir ciertas fuerzas de una manera ya premeditada. Pero para ir avanzando rápidamente dentro de estos problemas vemos, por ejemplo, pues ya sale a luz la crisis financiera, una crisis que se veía venir y que puede tener soluciones tomando decisiones, no tomando endeudamiento, sino tomando decisiones, eliminando privilegios, ¿verdad? Es algo importante que pareciera que la verdad sí lo entienden los políticos, sí lo entienden los funcionarios, pero tienen miedo al tomar esa decisión porque eliminar privilegios pues ya es retar a la oligarquía, ¿verdad? Retar a los monopolios. Esto pues todos se ahuevan, pues entonces no hay forma de que le entren de lleno. Y este es el camote que se está echando Jimmy encima, que puede muy bien o continuar como tantos otros presidentes han pasado, o puede tomar la delantera y tomar esa decisión y responsabilidad, o sea, tomar y asumir con responsabilidad este momento histórico. Hoy mandamos el mensaje para que Jimmy en este momento, que está prácticamente armando gabinete, que ojalá sea un gabinete nacionalista como lo promulgaba en aquellos entonces, pues tenga esa característica para que haya independencia en el Estado, para que haya soberanía del pueblo. Pero estamos viendo cosas extrañas, y es que fíjense que en el 93 a Jorge Serrano lo inducen a un autogolpe, unos señores que querían comprar una frecuencia de telecomunicación, unos polleros, lo inducen al golpe, y hoy, pues qué casualidad que después de todo este relajo, los polleros, por cierto, salieron mal porque no se pudieron quedar con la frecuencia. Pero hoy vemos cómo están atrás de una frecuencia 4G, una frecuencia que tendrá la capacidad de prácticamente
de que las empresas, pues quien posea esta frecuencia de las 3 empresas de telecomunicación que hay en Guatemala, pues tenga prácticamente un mercado cautivo, porque quien goce del usufructo de esa frecuencia, pues va a gozar de beneficios económicos y de poder mediático. Y hay cierta gente que anda loca queriendo controlar no solamente ese poder económico, sino mediático. Y entonces se gesta todo un movimiento, incluso pues sacrifican a ciertos peones de ellos, los meten al bote, y podríamos decir que atrás parte de la coyuntura de esta crisis que vivimos y que aparentamos que estamos como saliendo adelante, pero no, atrás de todo esto siguen los polleros, atrás de esa misma frecuencia que podría pues generar un tipo de privilegio para quien posea ese usufructo. Bueno, dentro de todo esto, la CICIG ha combatido la corrupción de un lado. Digamos, la CICIG ha estado trabajando y no vamos a defender a un solo corrupto, porque todos los que están persiguiendo tienen vínculos y todos tienen cola y todos tienen acciones o delitos en base al presupuesto, en base al patrimonio del Estado y el pueblo de Guatemala. Pero cuando vemos tan selectivamente cómo trabaja la CICIG, nos despierta mucha sospecha que está queriendo beneficiar pues siempre a cierto sector y lógicamente y justificadamente pues está persiguiendo a políticos y funcionarios que se han visto involucrados. Incluso hay empresarios de medicina ahorita, nuevos empresarios emergentes, no así a los Cohen o la empresa esta distribuidora de medicina, que se ha enriquecido por 30 años generando colusión en las mismas ¿cómo se llaman las ofertas de las licitaciones de medicina? Y así sucesivamente podemos hablar de muchos otros empresarios que están en la crema innata, que están precisamente en el top 24 de Guatemala, están en la cumbre, en lo máximo, que no son perseguidos. Esos no son perseguidos. Y creemos que si no se tocan esos grupos, pues acá lo único que están haciendo es fortaleciendo a esos grupos. Sí están atacando cierta corrupción, pero están fortaleciendo esos grupos. Creemos de que la CICIG debe intervenir inmediatamente, porque evidencias hay muchas, no solo de este año del 2014, del 13, del 12, del 11, del 10, bueno, del 54 para acá hay tanto mucha que decir y tanto que ver. Así es de que combatir la corrupción no es quitar 4 casas, 4 vehículos o 10 vehículos y 5 fincas. Eso no es combatir la corrupción. O embargar cuentas de 6 millones. Muchas sabemos que en Guatemala, en cada periodo gubernamental se podrían estar desviando, defraudando aproximadamente dentro del presupuesto, pues podríamos hablar de unos 50,000 millones de quetzales, o sea, unos 12,500 millones por cada año fiscal. Pero si nos vamos a otro tipo de privilegios, defraudaciones, de contrabandos, explotación y todos esos temas que en Vea Canal tocamos mucho, que la gente, me imagino, pues saben bien cuando decimos explotación es todo y contrabando es todo nuestro patrimonio que se están llevando. Si analizamos todo eso va acumulando riqueza, va acumulando números, dinero, poder. Así es de que entonces el oro, el petróleo, otros minerales, los usufructos, la inversión inmobiliaria también vinculada a todos estos ilícitos. Debiéramos de ver edificios y centros comerciales ya en manos del Estado de Guatemala, créanmelo, amigos televidentes. Grandes edificios de toda la zona 10, 13, 14, muchos de esos edificios, hay edificios que son de gente honorable, trabajadora, que lo han hecho bajo un parámetro de orden, dentro del margen de la ley, pero una gran cantidad han sido hechos bajo ilícitos y han revuelto el dinero del narco con el dinero del Estado y con el dinero de los privilegios.
Esto es precisamente si queremos hablar de una Guatemala con igualdad, con justicia, con desarrollo, hablemos de verdad. Si queremos interés político, interés económico, si nosotros quisiéramos un beneficio particular, pues hablemos sesgadamente y digamos lo que la gente quiere oír. Desgraciadamente el pueblo de Guatemala está engañado mediáticamente, distraído mediáticamente. Decíamos hoy, Germán, y empezás tú, hablábamos de que si lo de la crisis económica, pues ya se sabía, y ya hay formas. El Congreso puede aumentar el presupuesto y el endeudamiento, pero hay formas más directas, hay atajos que nos pueden llevar a donde está la riqueza de este país y solventar de una vez por todas los problemas económicos. Germán, por favor. Otto, buenos días. Buenos días, mi querido doctor. Y señores televidentes, gracias. Nuestra intención aquí es aportar, dar nuestra opinión, hacer un análisis bajo nuestro punto de vista y que usted allá en casa tenga su propio análisis, despierte su conciencia, despierte sus ojos, mire qué es realmente lo que está pasando. La pregunta con la cual yo inicio mi intervención es, en los últimos gobiernos democráticos que hemos tenido, a ver, ¿quién cree realmente que gobernaba? Yo le pregunto a usted con todo respeto, señora, señor, joven, televidente, ¿quién cree que gobernaba? ¿Usted cree que en este último gobierno lleno de corruptos, que está preso el presidente, la vicepresidenta, su secretario, están presos el presidente del Congreso, bueno, ahí están presos todos? ¿Usted cree que ellos tenían el total de la cuota de poder del gobierno? Yo le voy a decir una cosa, no nos engañemos. Guatemala en los últimos años ha sido gobernada y manipulada realmente por grupos de poder que están atrás de estos personajes. Estos personajes, obviamente, corruptos, ya no les dieron la cuota que tenían que darle a sus jefes y por eso pagaron caro, pararon en el bote, son corruptos, Otto Pérez es corrupto, Roxana es corrupta y todos los que están ahí en el bote, eso no, hay pruebas, ahí están las pruebas. Presidente del ICS, presidente del Banco de Guatemala, el director de la SAT. Imagínese usted en un país que no fuera Guatemala, eso sería un colapso para cualquier país civilizado. Para nosotros ya se volvió normal que tengamos a casi todo un gobierno entero en la cárcel. Pero la pregunta que yo me hago es, realmente, ok, son corruptos, y qué bueno que los agarramos, qué bueno que el pueblo se levantó, protestó, la CICIG nos ayudó, porque sin la ayuda de la CICIG no hubiéramos podido. Ahí agarraron ya también a Gustavo Alejos, que se les peló, porque días antes se enteró que le iban a poner en captura, le avisaron y se fue con un millonario emergente. ¿Qué tal, don Iván? Pero Guatemala, en su historia, ha sido gobernada realmente por grupos pequeños. Yo siempre le he dicho feudales. Personas que han visto este país como una finca. Personas que no les importa un pito ni la salud, ni la educación, ni el desarrollo, ni el trabajo, ni la vida de los guatemaltecos. Simplemente y llanamente nos han visto como esclavos, como peones, como cualquier cochinada. Entonces, ahora Jimmy Morales llega al gobierno. Llega por varias circunstancias, si usted hace un análisis, llega primero que trae una característica que le ayuda de no haber hecho ningún tipo de trabajo dentro del Estado. Y eso le da una inyección de inmunidad, donde dicen, bueno, este hombre nunca ha estado en el Estado, no tiene cola que le pisen, no es corrupto, pero sin ninguna experiencia, sin ninguna experiencia y con poco conocimiento realmente del asunto, de la cosa del gobierno, del quehacer del gobierno. Estamos en una encrucijada, ahora nos tiran una situación que es evidente. El Estado está saqueado, lo saquearon no solamente los que están presos, lo saquearon aquellos que tienen privilegios, lo saquearon aquellos que pusieron a estos, que financiaron esas campañas, que ahora están callados y que también, ojo, habría que ver quiénes financiaron a Jimmy Morales, qué compromisos adquirió Jimmy Morales con estas estructuras que por muchos años le han hecho daño a Guatemala. Ojo con esto porque Jimmy tiene que estar, como dicen los patojos, vivo lo quiero, compadre, vivo lo quiero. Porque si él se doblega a estas estructuras que por años
Han quitado gobiernos, quitaron a Serrano, jodieron a Portillo, y siempre han estado ahí, que no han dejado más que un 10% de cuota para el presidente y un 0% para el Congreso, donde lo que hemos encontrado, que la gran mayoría de gente que llega al Congreso llega a servirles a ellos y no a servirle al pueblo, vamos a encontrar que pareciera ser, y esa es la impresión que tenemos, que estas fuerzas oscurantistas, estos feudales, pareciera ser que retoman fuerza. Ahora estamos en una lucha, ahora nos tiran cortinas, pero hay cosas tras bambalinas. Hay situaciones muy delicadas tras bambalinas. No hay recaudación, no hay recaudación. Yo pago mis impuestos, pero habría que preguntarle a estos feudales, a estos dueños de la finca, si ellos pagan impuestos. Habría que preguntarles por qué la minería solo paga 1%. Habría que preguntarles por qué hay un montón de extensiones donde exoneran impuestos a un montón de empresas que ellos han puesto. Habría que preguntar por qué ellos permitieron que estas mafias que se metieron al Estado, que todavía están ahí muchas de ellas, porque son estructuras que tienen años de estar incrustadas dentro del Estado de Guatemala y dentro de la sociedad guatemalteca, porque no solamente eso, en estas mafias vamos a encontrar también iglesias, en estas mafias vamos a encontrar universidades. La mafia se ha apoderado. Yo siempre he dicho que el dios Mamón, la falta del temor santo a Dios, ha hecho que se corrompa por total el sistema. El status quo es un estado totalmente corrompido. ¿Qué hicieron? Cuando vieron que Otto Pérez Molina y compañía, y Alí Baba y los 40 ladrones que andaban con él, porque era un gobierno lleno de rateros y de ladrones, que eso eran, y lo denunciamos aquí por años. Nosotros denunciamos todo esto, denunciamos lo de la medicina, hace 3, 4 años lo venimos denunciando, denunciamos lo del ICS, denunciamos lo del Ministerio de Salud, denunciamos a la saciedad, a la Valdetti, denunciamos muchas cosas. Lo de nosotros no es de hoy, no es de hace 6 meses o de hace un año, de hace mucho tiempo atrás, que mucha gente decía, son locos, solo volando garrote viven. Y la verdad es que lo veníamos diciendo y nadie nos hizo caso. Ya era un vox populi que esta cosa iba a pasar. Lo que a mí me parece extraño es que los titiriteros, los dueños de la finca, la línea 2 como le llamamos, está inmune, está invicta. Y es más, ojo, que puede volver a tomar poder. Puede volver a tomar poder. Ahora están en juego cosas muy importantes como una frecuencia que es la 4G. Ojo con esto, porque esa frecuencia en Suecia y en algunos países de Europa fue vendida. Y con la venta que hicieron a empresas telefónicas, van a financiar 2 años de presupuesto y presupuestos muy altos. Vamos a ver qué pasa en Guatemala. Si este hombre, el hombre que siempre ha estado tras bambalinas, que votó a Jorge Serrano, que estuvo en el gobierno del Pollo, que tuvo conflictos con él, que fue el dueño del gobierno de Berché, que también estuvo en el gobierno de Colón y que puso a Pérez Molina, él fue, es más, él le prestaba la oficina a Otto Pérez Molina cuando Otto Pérez no tenía ni dónde sentarse, ahí en la zona 10. ¿Y saben a quién me estoy refiriendo? Al pollero. Entonces, ahora hay que ver los tentáculos de maldad que va a tirar él, porque está atrás de este personaje. Y eso es donde nosotros tenemos que estar vivos, porque la corrupción sigue ahí. Ojo, tenemos ahí a corruptos, pero estos corruptores van a corromper a estos también. Sí. ¿De qué nos sirve tener? Vamos a tener que tener cárceles de miles de empleados del gobierno, porque los corruptores, óigase bien, los corruptores, estos dueños de la finca, este grupo pequeño de malos empresarios, de malos guatemaltecos, de hijos de su Pink Floyd, estos hijos de su Pink Floyd, estos siguen ahí y parece que son intocables, porque tienen influencias en el gobierno de Estados Unidos, porque tienen influencias en la Comunidad Europea, porque han comprado fiscales del Ministerio Público, porque han comprado jueces, porque han comprado todo lo que han podido, porque el dinero manda. Ahora tenemos que estar, ojo, Jimmy tiene sobre él una gran responsabilidad histórica, porque actualmente nosotros no vamos a tolerar, y óigase bien, no vamos a tolerar que nos miren la cara de babosos. Vamos a actuar y vamos a actuar muy duramente si intentan vernos la cara de pendejos otra vez. Creemos que es el momento histórico para realmente hacer un reajuste, un cambio en las estructuras de gobierno, donde ya no metan las manos chucas más esas estructuras, estos malos empresarios que están en nuestra sociedad. Estas personas que le han hecho daño a Guatemala. Para terminar, Otto, ahorita está en juego la frecuencia 4G. Hay 3 telefónicas, pero la más pequeña. Es la más malvada. La más malvada. Y ojo, va a tratar de joder a las otras 2.
para robarles el mandado porque ellos financiaron campaña. Y ya empezaron una campaña ahí rara, negra, en contra de las dos, de personas que han trabajado duro. Entonces, ojo con eso, porque tenemos que estar muy listos, muy prestos, porque lo que nos viene es muy jodido. Si nos vuelven a ver la cara de babosos, realmente sería muy triste. Guatemala debe ser gobernada, no por Jimmy Morales, por todos nosotros. Tenemos ahora el poder, nos empoderamos con las manifestaciones y tenemos un poder para exigir realmente que en Guatemala hayan cambios. Ya no vamos a permitir más que estos desgraciados metan sus manos chucas en el gobierno de Guatemala. Bueno, mira, definitivamente es lucha de poderes, es lucha precisamente económica la que se refleja en la crisis. Desgraciadamente, el pueblo de Guatemala queda en medio, la Guatemala rural queda en medio, la urbana queda en medio, los burgueses quedan en medio, y al final continúa la crisis, continúa la violencia. Fíjense ustedes qué casualidad que ha habido un repunte fuerte de violencia. Y esto no es más que precisamente mandar el mensaje de la esquizotimia, forma de gobernar, terrorismo. Represión. Así es de que, ¿cómo interpretás vos que desgraciadamente el pueblo tal vez no identifica que aquí lo que tenemos es una lucha de poderes si no vemos una CICIG que esté impartiendo de una manera general la persecución? O sea, vemos una CICIG que está trabajando selectivamente. Muy interesante, miren, de hecho también... bueno, si la fiscal Telma Aldana también ha hecho su labor, ¿va, mucha? Ha hecho su labor. Creemos también que se ha rebasado ya el límite de tolerancia, ya el mundo pues en Guatemala tiene un control, una idea de una Guatemala violenta, una Guatemala injusta, una Guatemala trágica. Eso es lo que lanzamos, esa es la verdadera Guatemala, porque todo es negativo. Hay poquitas cosas buenas que se están dando ahorita, luzazos por ahí que los vamos a mencionar, que se han dado durante estos últimos días. Hay algunas buenas cosas. Bueno, las capturas de estos cuates, el despido de las plazas fantasmas, o sea, se ha estado evidenciando muchas cosas, y en el gobierno de transición hay algunas cositas por ahí que se han dado. Así es de que, Edgar, vinculás vos toda la crisis a la lucha económica que se está viviendo en Guatemala, y que desgraciadamente qué neófitos somos, o qué empresarios más mediocres, que lejos de seguir en esta lucha de ellos que se están cantando en el país, ¿por qué no mejor dan el espacio para que integralmente trabajemos todos para sacar adelante Guatemala? Porque la verdad, Edgar, hay geopolítica, hay globalización, hay intereses, hay falta de valores, pero también hay falta de voluntad y de trabajo en equipo, pues, o sea, hay falta de organización, pero porque hay intereses oscuros que nos desorganizan. ¿Cómo ves vos esta lucha que hay de capitales aquí en Guatemala? Bien, Otto, buenos días Germán, buenos días, Otto. Miren, yo creo que si uno le pone ojos superficiales y profundos en conjunto, porque hay que ver los dos perfiles, aparentemente no es fácil, pero implica una serie de fenómenos humanos, fundamentalmente humanos, que esto no es de materialismo desde el punto de vista de lo espontáneo, sino hay mano de mono, como se dice en buen chapín, en buen latín, me refiero a la América Latina. Recordemos muy bien que esta gran política, que es una gran estrategia neoliberal, que viene dándose desde la década de los 70 aproximadamente, cuando fue el incremento de los precios del petróleo, y que como los árabes manejaban el petróleo en aquella época, Estados Unidos no era de los principales productores. Obviamente el mundo puso sus ojos en los petroleros, y el petróleo es una materia prima sumamente poderosa. Los petroleros árabes y norteamericanos empezaron unas luchas de poder. Posteriormente los analistas comerciales o económicos
impusieron su política económica neoliberal en el sentido de lograr el gran sueño de todos los millonarios del mundo, que es el gobierno central. O sea, la famosa globalización es parte de... Por supuesto que esos señores superficialmente lo vieron, a pesar de muchos estudios, que el mundo iba a ser obediente al dinero. Y de hecho, lo estamos viendo. Guatemala, ¿por qué estamos en estas grandes iniquidades y confusiones? Porque somos un país muy débil. Alrededor de 17 millones de guatemaltecos y una buena cantidad de centroamericanos y extranjeros, porque recordemos que los centroamericanos también son guatemaltecos, según nuestra constitución política, cosa que no lo comparten el resto de centroamericanos. Entonces, en ese sentido, las empresas están ahora, porque me acuerdo muy bien que hace 20 años, 25 años, todo el mundo andaba criticando a los políticos de siempre. Y esa letanía, esa vieja canción, está sumamente agotada. Es que los políticos, eso yo no le creo, se llaman politiqueros. El problema de los guatemaltecos es que si estamos criticando a los políticos, nos vamos a quedar sin políticos y el país se va a la debacle como está ahora. Ahora hay empresarios, pseudoempresarios, farsantes, títeres, una gran cantidad de personajes metidos en el quehacer del Estado de Guatemala. Recuérdese que las alianzas público-privadas ya son prácticamente un solo objetivo, hacer y ganar dinero. Realmente, debo decirles a los guatemaltecos que estamos viviendo un gran engaño. Elecciones generales, elecciones nacionales no hubo. Hubo una selección de la oligarquía porque los presidentes antes, yo anoté aquí que los gobiernos antes eran represivos. Acuérdense de la década del 54 para acá, gobiernos represivos. Y cabalmente en la caída del muro de Melí se dieron cuenta las oligarquías que los gobiernos represivos no eran buenos porque fomentaban un montón de tragedias y descomposiciones sociales y económicas. Entonces lo que idearon ellos en la praxis política, porque recuerden que el pragmatismo es lo que gobierna el mundo, el pragmatismo, la práctica, el praxis, el empirismo le llamo yo también, porque todo eso es empírico. Hay muchos productos que salen al mercado, se venden como los productos farmacéuticos, el 80% o más de los productos farmacéuticos son empíricos. No están comprobados ni tienen eficacia ni eficiencia en el uso de los humanos, porque no es lo mismo hacer un experimento in vitro o experimento en animales que en experimento en humanos, totalmente diferente. Y ahí es donde la ciencia fue engañada desde el punto de vista de los científicos y trastocada por las compañías transnacionales. De tal manera que este pensamiento se impuso en la década de los 90 y ellos aparentemente quisieron globalizar al mundo para fortalecer oligarquías, porque eso implica un gran drenaje de los recursos de la tierra. Prácticamente es una explotación, no solo del hombre por el hombre, como se decía el siglo pasado, sino ahora se llama la explotación de los recursos naturales. Y es ahí donde se pone en peligro no solo los territorios, sino los pueblos, porque todos los seres humanos, nuestra materia prima se llama carbono. Somos de la química orgánica, nosotros los seres humanos, entonces todo viene de los alimentos de la tierra, de los recursos de la tierra y de los bienes de la tierra. De tal manera que el presidente actual es un títere de esta oligarquía, porque en Guatemala no hubo elecciones, hubo una selección, sacaron al candidato casi a ciegas, y ahora se lo llevó Río, porque el señor Jimmy Morales no va a aprender política en un año, ni en 4 años. Incluso ya se menciona ahí como un rumor nacional de que el señor apenas va a durar un año, mucho, quizás 6 meses. Entonces yo creo que ni bien está electo, ya él empieza a desgastarse muy rápidamente. Qué bueno que mencionaste eso. Alejandro Maldonado se está haciendo, pues él no puede hacer más, son 4 meses y pico de gobierno y Alejandro Maldonado no puede hacer más de lo que está haciendo. Entonces, tenemos prácticamente actualmente un gobierno provisional que va a entregar en enero. No es un tiempo como más o menos suficiente para conformar el equipo. Los equipos políticos no se forman en meses, se forman en años. Yo tengo más o menos 32 años de hacer política diariamente y no es tan fácil hacer la política. Piensan en los ricos que es soplar y hacer botellas, porque aparte es dar órdenes, aparte recibirlas, pero nadie sabe qué es los resultados o cuáles son los fines de estas acciones que toman los poderosos. Actualmente,
el formalismo legal está luchando contra las realidades nacionales. Hay un formalismo de un gobierno, de un derecho, de una constitución formal, pero que los poderosos están poniendo operadores políticos para poder manejarse a sí mismos y manejar a los pueblos. Y uno de los grandes recursos que fue mencionado en las famosas megatendencias del siglo XXI o megatendencias del año 2000, como se leyó mucho, y los escritores políticos y operadores mediáticos del siglo pasado hablaban de una economía de mercado ya, como el logro número 1 del siglo XX, más allá de lo demás. ¿Y quién es el brazo, llamémosle, del operador económico? Es ni más ni menos que las telecomunicaciones. Se dieron cuenta que las telecomunicaciones iban a gobernar el mundo. He ahí porque inmediatamente las oligarquías nacionales e internacionales privatizaron los recursos del Estado. Y debo decirle a los guatemaltecos que privatizar los recursos del Estado es inconstitucional. Y prácticamente en todo el mundo. De tal manera que es ahí donde los pueblos, los guatemaltecos, tenemos que retomar el poder del Estado de Guatemala y nacionalizar los recursos del Estado. Pero ahora bien, óigase bien, nacionalizar no quiere decir que cualquier loco va a agarrar los recursos. Tiene que ser gente comprobada con honradez. Lamentablemente las oligarquías y el capitalismo han desprestigiado a los honrados, porque los honrados los toman como idiotas. En cambio el pícaro, el mañoso, el fraudulento, hoy por hoy se le considera el genio o el gurú de la economía. Ya han salido artículos muy interesantes donde los pícaros, los millonarios, los que obtienen los grandes recursos, los megaempresarios, son los tipos más peligrosos y más pícaros de este mundo. Entonces los pueblos que se han ido no sometiendo porque sí, sino por la misma escasez de recursos, por la misma escasez de conocimientos, por la misma escasez de pensamiento, han ido debilitando a los pueblos. Y esa es una misión de un pseudo líder económico, embrutecer a los pueblos para que sean mercados fáciles, para que sean mercados prácticamente cautivos, correcto, esa es la palabra. Secuestrados. Sí, y miren los guatemaltecos y los televidentes, la ligereza con que actualmente manejamos esto, no solo a nivel nacional e internacional, porque si ustedes ven los problemas centroamericanos de El Salvador, de Honduras, México, Europa con España, Italia, Francia, prácticamente compartimos los mismos males, donde hay oligarquías prácticamente ya interconectadas a nivel mundial, en donde ellos son los que están decidiendo los futuros de los pueblos. Están utilizando, y aquí lo anoté, y mucho cuidado con los televidentes y los guatemaltecos, y todas las personas que nos ven dentro y fuera del país, que actualmente se está usando, y los gobiernos lo han usado recientemente, lo que pasa es que nos olvida, están utilizando el léxico del engaño, o sea, ¿cuáles son ellos? Corrupción. La corrupción no quiere decir absolutamente nada. Estamos hablando palabras vacías. Corrupción no quiere decir nada. Creemos que lo entendemos, pero no lo asimilamos. Las palabras tráfico de influencias, también tráfico de personas, son ilusionismo capitalista. Entonces, es ahí donde el derecho y el pueblo le pone atención a todos esos fenómenos. El famoso sicariato es un negocio. No es un sicariato solo porque sí, como dice Ricardo Arjona, solo porque sí, no es cierto. Recuerden ustedes que en los años pasados, el siglo pasado, cualquier enemigo de los capitalistas le llamaban subversivo, delincuente subversivo le pusieron incluso, al nombre y apellido. Ese nombre se les quemó, porque aparentemente acabaron las guerras de ricos versus pobres, aparentemente, o guerras capitalistas. Ahora, ¿cómo les dicen? Ahora se llaman terrorismo. O chavistas. Sí, o chavistas, o maduristas, o fidelistas, o evo moralistas se le puede llamar también. Evo moralistas, estamos estrenando palabras aquí. Correístas. O correístas. Ahora el kirchnerismo lo quieren derrotar en Argentina. Lo quieren derrotar, ya creo que el 22 de noviembre y se ve cómo se prestan los políticos. Y los medios de comunicación. Lógico, si a un político le ponen $1 millón de dinero en la mesa, rapidito se vuelve obediente. He ahí, como decía Fidel Castro, lo único que impide eso es la dignidad. Si no hay dignidad en los pueblos, nos van a meter, claro, la dignidad, desgraciadamente, estos malditos la han negociado, porque están matando a la gente de hambre. Y recuérdense, como decía un amigo hace muchos años,
los estómagos y el hambre no tienen ideología. Y desgraciadamente es cierto. Ni país. Ningún país del mundo lo puede resistir. Entonces, miren ustedes cómo están dominando las élites. Yo tengo amigos fuera del país, incluso y es muy fíjense, repetitivo en otros países. Mira, y no solo los estómagos, ¿y qué dijiste? Y el hambre. Y el hambre, sí. Sí. Pero fíjate que también el terror. Claro, Porque una vez te invaden de terror, tampoco ya no tenés ideología. Las Sí. maras aquí. Sí, la cantidad de muertes, de alguna manera, pilotos, todo esto, es precisamente para sembrar ese terror y que la gente no tenga el mínimo Controlar la sociedad. autoestima necesario para poder imponerse a todo este tipo de abuso. Sí, porque la pobreza material fomenta la baja autoestima. La gente que no tiene dinero, no tiene recursos en la calle, se comporta como una persona completamente inválida, física, mentalmente. ¿Qué hace una persona sin dinero? Imagine usted que una mañana salga uno corriendo a su casa y olvidó la billetera. Jesucristo, ¿qué haces? Y si el carro no tiene gasolina o si no tienes para el transporte. Eso es una aflicción tremenda. Aquí termino. Estamos usando un léxico para consumo populista. Y mucho cuidado porque los populistas le llaman, que también es un léxico estúpido, porque el populismo lo inventaron algunos idiotas neoliberales para desprestigiar las conquistas sociales. Mira, ese es el fondo. Entonces, nos preguntamos hoy, ¿quién realmente gobierna? El dios dinero. Mamón. El señor Mamón, como tú muy bien dices. Mire, mucha. Gobierna la corrupción, porque sin corrupción no hay negocios. Mamón es corrupción. No condenemos a la corrupción, simplemente es un síntoma de un capitalismo. Estamos atacando la fiebre, nada más que al decir corrupción. No estamos atacando los males. Es que es corrupción, vos. Y eso no deja nada al cerebro. Al menos yo no me deja nada. Es una palabra hueca y vacía, la palabra corrupción. Incluso lo dijo el señor John Biden. Qué poca capacidad intelectual tiene el señor vicepresidente de Estados Unidos. No sabe expresarse a los pueblos. Tristemente, porque ellos son parte del sistema. Por muy demócratas que se quieran decir. Los pueblos, ¿qué son los pueblos? Utilizan a los militares. Han utilizado militares, sobre todo en las guerras de Centroamérica y en América Latina, para reprimir a los pueblos, para combatir, llamémosle, el tráfico de productos y de personas. Porque depende del jefe. Si es bueno el negocio, pasa. Si es malo para las oligarquías. Si es malo para ellos, no pasa. De tal manera que hoy, aquí termino, porque hasta las religiones se han prestado a ese tipo de maniobras económicas y politiqueras. Las religiones hacen que la gente se ablande, se ahueve, como dices tú. Voy a usar tu léxico aquí de Beacanal. Por cierto, andaba el pastor más poderoso, más cachudo de Guatemala, estaba en una reunión, el más cachudo. El de más cash. Ajá, el de más cash. El andaba más ahí próspero, dicen ellos. Lástima porque le viene el cash no por dinero inmediato o efectivo, sino por aquel famoso cantante. Andaba con el futuro presidente. Johnny Cash. Johnny Cash. Ahí viene la palabra de Johnny Cash. Entonces, aquí termino. ¿Quiénes realmente son los beneficiarios de este sistema? ¿Quiénes son? La Y oligarquía, estamos compañero. Después hay que decirle que estamos viendo el mundo al revés. Totalmente al revés. Porque como son tan locos los capitalistas, pusieron de cabeza al mundo. De tal manera que ahora ser honrado, inteligente, capaz, es malo y pésimo. Es ser mula. Depende, ser idiota, mula, caballo y todo con respeto de nuestros queridos animales. Hoy estamos En cambio, el pícaro, el mañoso, el fraudulento, el engañador. Cabrón. Es un hombre inteligente. Incluso yo voy a dedicarme a medir los cocientes intelectuales porque manipula la inteligencia. ¿Viste? Es que antes decían eso, hay que ser un hombre inteligente. Para que no te manipulen. Ya pasó la historia. Están manipulando inteligentes y están manipulando genios. Yo en mi familia tengo 2 genios. Pero además de que somos algo locos, tengo 2 genios que están en la NASA. ¿Y por qué están allá? Porque tienen cociente intelectual muy alto. Entonces los agarran, les sacan toda la capacidad intelectual, la capacidad de la inteligencia y luego los desechan como material. Y yo tengo algunos amigos que los han clasificado aquí en Guatemala que andan detectando en colegios y escuelas a los genios y los Estados Unidos los compran. El colegio americano es El colegio americano es uno de ellos y los demás, esos locos que andan buscando becas para Estados Unidos. O sea, allá los compran fácil. Y yo he conocido gente valiosísima, se han ido al norte. Algunos han parado de orejas del imperio. Y otros han parado de negociantes y explotadores de los pueblos latinoamericanos. Te cedo la palabra, Otto. Mira, realmente... Hay que estar loco para entender eso. Sí, mira, no solo locos, pero sino sí que... se entiende. Sí se entiende. Hay que querer a Guatemala para entender esto. Hay que querer a Guatemala para entender esto. Mira, gracias por tu intervención. Ha sido muy oportuna porque es un mensaje bastante profundo.
para que el pueblo conozca muchas veces por qué todos estos momentos de crisis, por qué toda esta injusticia, qué nos ha llevado a la misma injusticia. Comentábamos, porque veniste tarde, Osvaldo, bienvenido. Gracias Osvaldo. Estábamos comentando que, pues bueno, fue electo Don Jimmy. Vemos entonces todo lo que se está presentando ya, los retos que tiene Don Jimmy en este momento. Y desgraciadamente pues empiezan las luchas de poder, las intrigas, los anillos, y empiezan a sacar ya las garras los oligarcas. Ojalá Jimmy tenga esa fortaleza y lo vamos a apoyar, lo queremos apoyar para que represente al pueblo. No es tarde. Mira, él puede implantarse, puede hasta renunciar. Si en un momento determinado, pues que se lo quiebre. Mira, compañero, si tiene que renunciar y aunque se lo quiebren, que se lo quiebren. No, es que debe de ser así, es que él asumió una responsabilidad histórica y que no es de juguete. O sea, ser presidente de Guatemala en este momento, y siempre ha sido así, pero la mayoría de huecos se han alineado, presidentes huecos se han alineado. Y de ahí los sacan con patadas. Y de ahí los sacan con patadas, y otros van presos, y otros van aquí, pero todos en su mayoría se han alineado. Uno que otro ha hecho arranques de machito, arranques de amagues de macho, pero no, se han alineado porque primero se han untado de mierda, o sea, robo, sangre, se han untado. Eso no es la moral de nada. Ese es el primer, desde ahí viene el chantaje de la oligarquía para con los presidentes. Ese es el primer síntoma. Jimmy todavía, a pesar que ya pactó algunas cosas, esos pactos no valen. Él puede imponerse, burlarse de esos pactos y gobernar para el pueblo de Guatemala, porque el fin justifica los medios, mucha. Lo demás es paja. Si los otros son unos cabrones que andan chinga que chinga ese 24G. Bueno, estamos viendo entonces, fíjate vos que queremos identificar que dentro de todas las crisis, coyunturalmente, hay una fuerza atrás de todo esto que el pueblo de Guatemala tiene que conocer, y es que cuando se dio el autogolpe de Jorge inducido, ¿verdad?, de Jorge Serrano, que se alineó y después medio quiso, ¿no? Entonces, pues bueno, viste el resultado, y después vimos una privatización, que por cierto, no a los que gestaron el golpe, no les benefició al final, no les tocó la frecuencia. Hoy, como la tecnología, 15 años después, 20 años después, va mucha, pues ya estamos hablando de una tecnología, nanotecnología y digital, y es esa 4G la que está en pugna. En pugna, que es una pugna que usted, pueblo de Guatemala, y empresario, y comerciante, y tercera edad, y ama de casa, usted tal vez no se da cuenta, pero ese 4G implica el futuro, implica millonadas, implica poder, implica muchas cosas. Y ahí está, y esa lucha la subieron los polleros al sistema, la subieron a la sociedad, a la nube mediática. No, la subieron a la realidad. Hoy es parte de la crisis, la subieron a la crisis. Esa sirvió para que medios de comunicación se alinearan, sirvió para justificar, digamos, una especie de intromisión extranjera. Globalización. Sí, esta 4G hasta pues se utilizó en la misma globalización, esta misma 4G. Fíjense ustedes, no ha salido a licitación y ya todo lo que ha provocado la 4G, libre de la corrupción, que se justifica la persecución, se justifica cárcel para todos los que han sido detenidos. Sí, estamos de acuerdo, jamás vamos a proteger a un corrupto. Pero ¿cómo ves vos esto de la comunicación? ¿Por qué tanta lucha por ese rollo? No importa cuántos mueran, no importa cuántos se pierdan, no importa qué crisis económica tenga el Estado, no importa lo que provoquen, porque al final, de todas maneras, los monopolios ganan lo mismo y más. Cuanto más crisis, más ganan, más se concentra la riqueza. No todos los no todos, pero hay luchas entre ellos. Hay luchas entre ellos.
¿Cómo lo interpretas vos, Bueno, Osvaldo? buenos días, compañeros. Gusto de saludarles. El Dios bueno nos ha tenido aquí, eso es bueno, ¿verdad, muchachos? Entonces, al pueblo también, que tenga buen día y bendiciones también en sus días y el resto de su vida. La verdad es que es crítico, es penoso y vergonzoso ver la situación que se está dando ahorita, porque al final de cuentas, miren, por ejemplo, en esta frecuencia G, el que gana es el que tiene el poder político, el que gana es el que tiene el poder económico. Poder social. El poder social tal vez no lo digamos porque no tiene respaldo del pueblo sí, en sí, pero con el pisto y el poder político es suficiente. Ahora el pueblo de Guatemala se tiene que dar cuenta de que nos quieren robar otra de las cosas que realmente fueron productos de aquellos cambios revolucionarios que realmente se dejaron plasmados. ¿El señor llamó o qué? Y que poco a poco nos lo fueron quitando. ¿Va? Los medios de comunicación son ya son frecuencias de 25 a 50 años, en donde los políticos todos llegan a ser entreguistas de toda esa situación, una vez no hayan llegado a la presidencia. Cuando ya están en la presidencia, pues le dicen al dios mamón de ellos, a los jefes de ellos, a los oligarcas de esa situación, que pasen y que hagan el escrito que quieran, que ellos lo único que van a hacer es firmar para cumplir con el compromiso que habían pactado dentro de sus reuniones o dentro de la mesa del restaurante que se reunieron. Entonces es difícil ver esa situación, pero es que miren, aquí es en donde realmente la organización del pueblo, de la sociedad granítica, con diferencias, con cada quien con sus perfiles de intereses y todas esas cuestiones, tiene que realmente tener eco, tiene que tener el porqué de la organización, para no permitir el despilfarro del Estado que le cuesta sangre y que le ha costado sangre a este pueblo, a esta sociedad. De una u otra manera, cualquier familia del país ha sufrido sangre o el despojo de un familiar. Pues eso costó con todo lo que es la infraestructura del Estado. Entonces todos nosotros tenemos que ser responsables, nosotros lo hacemos desde esta cabina. Claro, muchas veces yo me involucro más en la calle, nos involucramos con los compañeros en la calle también, ¿verdad? Y tratamos de ver realmente para dónde van los movimientos y por eso que los identificamos inmediatamente cuando son realmente honestos, verdaderos y que sale de la raíz del pueblo de Guatemala y no de manipulación de un grupo de sector. Entonces, la frecuencia realmente el presidente que está ahorita no la debe de ceder desde ningún punto de vista. Esa la debe de mantener el Estado, porque debe de tener un ingreso económico el Estado para fortalecerlo. El presidente electo, ojalá que yo me equivoque, ¿verdad? Pero que sí realmente he estado viendo de que sí comenzó un poquito mal, y eso que no ha asumido la presidencia, porque ni siquiera ha presentado un presupuesto de nación que necesita para poder hacer gobernabilidad y poder echar a andar el aparato estatal. Eso no puede ser, eso, miren, totalmente. Y yo lo percibí desde un principio porque en la lectura del internet de 4 hojas de lo que él exponía en el Estado, la retórica es una cosa, la práctica es otra cosa, ¿verdad? Las necesidades del pueblo son otra cosa y son reales, son saldos rojos que vienen de los gobiernos anteriores y que realmente nosotros no podemos esperar más. Si no, miren la crisis del IX. ¿Qué esperamos nosotros de que agarren a ese Alejos y a toda esa línea que agarraron ahí? Que la medicina baje de precio. Tiene que bajar de precio. El sistema de salud nacional no se puede operar para que tengan inflacionados los precios de la medicina. Esa línea hay que condenarla, y si hay prisión, aparte de prisión, y si hay fusilamiento, si eléctrica, inyección letal, porque hay que contar cuántos niños murieron por falta simplemente de un medicamento del estómago que necesitaba para desparasitarse y se murió, de grandes fiebres. Los señores que han muerto por problemas de diálisis, de diabetes, del corazón, etcétera. Si eso, miren, llora sangre, porque son miles y miles de millones los que se robaron durante unos 4 gobiernos atrás. Y esa familita, Cohen y esos Alejos y todos esos que están ahí metidos, todos son corresponsables
del genocidio de la salud que realmente está pasando este país. La crisis económica es un gran problema. La crisis económica que tenemos ahorita, fíjense ustedes, ayer me tocó ir un poquito al mercado en la mañana con mi esposa y vi cómo las verduras y todo lo demás se dispara. Por el fiambre. Por el fiambre. Miren, las tradiciones no nos traen mayor cosa. Son negocios. Es un gran negocio, es una mentira, es una falacia para esta sociedad las tradiciones, porque tradiciones de nosotros, puramente de nosotros, no son. Como comer hamburguesas, como comer pollo campero, como comer cualquier porquería de eso, no es de nosotros. Nosotros tenemos que reivindicar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero que sean buenas, no una herencia estúpida y torpe como la que nos han hecho creer que es de nosotros, y es una cultura milenaria. Entonces, volviendo a las comunicaciones, la frecuencia G4 no podemos permitir que la agarren, que el Estado se quede con ella y que realmente no vaya a ser una tranza de regalía como las minas o el petróleo, porque no necesitamos que la frecuencia se venda o que se dé a usufructo, porque no la tenemos en la espalda de ninguno de los millonarios que la quieren comprar. Y es más, esa frecuencia ha dado problemas hasta de golpes de Estado. Y eso no lo podemos permitir nosotros. O esas frecuencias. O esas frecuencias que están ahí, porque esas frecuencias son la médula espinal de las comunicaciones en este país. Nosotros no podemos permitir que se la lleve un desparatrejo ahí, que siempre presume que él pone y quita gobernantes aquí y que mete presos o los mata, ¿verdad? Y entonces nosotros debemos de ser serios en esta situación, y el presidente que está ahorita y el próximo presidente que entra debe de ser serio, debe de ser honesto, que si no encuentra eco o respaldo de la sociedad y que no puede contra esas élites, lo debe denunciar inmediatamente para que el pueblo vaya encontrando una fórmula de cómo contrarrestar esas privatizaciones y esas concesiones que se dan debajo de la mesa en este país. Gracias Osvaldo. Bueno, importante los temas precisamente del futuro de Guatemala. Y es que importante también es respaldar en este momento al presidente electo. Haya sido, en realidad, como haya sido ya pues la elección, hoy tenemos a Jimmy Morales. Y debemos de respaldarlo, pero él también debe de contar con el apoyo del pueblo. O sea, él también... Es que si no lo tiene, no va a hacer nada. Sí, él debe de unirse al pueblo y el pueblo unirse a él. De lo contrario, la mayoría de estos señores pues lo acaparan, porque ellos sí no se quedan sentados. Ya le mandan asesores y todo. Lo que pasa es que la oligarquía tiene gente pagada que empieza a generar desinformación, empieza a generar propuestas, empiezan a generar negocios, empiezan a generar políticas, agendas. Exactamente. E instalar leyes. Instalar leyes, pero eso digamos que eso ya es en el Congreso, que eso ya es en el Congreso. Pero lo tienen, Otto, es una línea también. Ellos lo tienen. Esa es una línea de muy, como decía Edgar Figueredo, es de lo peor que hay en Guatemala. Pero nuestro mensaje hoy es hacia Jimmy Morales, a quien desde, pues en todo momento le deseamos lo mejor, porque si a él le va bien, a Guatemala le va a ir bien, a nosotros nos va a ir bien, a los ladinos nos va a ir bien, a los mestizos, a los indígenas, a los chincas y garífunas les va a ir bien. Pero a los presidentes siempre les ha ido bien, aunque nosotros nos vaya bien. No, pero yo me estoy refiriendo al pueblo, a la raza. ¿Qué es lo que queremos decir, mucha y pueblo de Guatemala? Es participemos y respaldemos, y Jimmy tiene que tomar decisiones como las comentó en campaña, nacionalistas. Decisiones, dinero hay. Sobra. Perdónenme, aquí ahorita hay crisis, está bien. Está bien. Es por exceso de dinero. Pero es por el exceso de dinero. Sí. Miren, él tiene que tomar las determinaciones, y el ejército de Guatemala tiene que respaldar al presidente electo también. Pero, no importa, pero tienen que haber oficiales inteligentes atrás de todo eso, mucha. Ahí hay grupos. Y tienen que haber también oficiales dignos,
oficiales con un nacionalismo propio, que se despojen de tanto curso que les han dado allá en otros países, allá en el norte. Incluso en la universidad privada donde van a estudiar los oficiales de la Politécnica. Sí. Que les lavan el cerebro. Miren, esto de que de verdad, yo tengo un amigo, tengo varios amigos oficiales, pero una vez salí al interior de la República con aquel y me comentaba que si los azucareros si no existieran ellos, entonces, pues, ¿quién fabricaría el azúcar o quién cosecharía el azúcar o produciría el azúcar? Y me dice, es que a pesar, me dijo, que ellos son los que tienen el dinero, ponete que ellos no siembren la caña y no produzcan el azúcar, entonces, como ellos tienen el dinero, ellos serían los que lo importaran o lo importarían, y que entonces se dejaría de dar trabajo a los guatemaltecos. Pero él ya es coronel, y digo yo, es un gran amigo, pero digo, pobres, porque están bien engañados. Baboseados. Los hacen creer que la iniciativa privada, digamos macro, pues es buena, pero una iniciativa privada excluyente y micro, esos que son monopolios oligarcas, esos son los malos. Ayer me encontré al dueño de la pizzería más grande de Guatemala. No sé, tienen 60 tiendas y venden motos. Y ya no me saludó como me saludaba antes. Ajá. Y a veces digo yo, se ofenden cuando uno, por ejemplo, ellos han tenido mucho éxito, solo en motos, pues los tuk-tuk famosos, que han muerto tantas gentes en ellos porque lo único que les interesa, desgraciadamente, a este medio amigo, este conocido, ya no, de hecho ni siquiera quiero decir amigo, pero cuánta gente ha muerto por esa venta de esos tuk-tuk, que mucha gente trabaja en ellos y muchos se sirven, pero son incapaces de brindar un manual de conducción. Están muy caros también. Bueno, aparte que se hartan, porque se hartan más o menos 20,000 quetzales de cada tuk-tuk que venden. Esa es la ganancia, no es la ganancia. Valen 39,000, pero la ganancia neta es 20,000, más el financiamiento, que es otro gran negocio. Pero la verdad me dio disgusto verlo, como le dio a él disgusto verme. ¿A qué quiero ir? Ya estos cuates están en un nivel bien alto del sector empresarial, pero así como él, así son los oligarcas. Por ejemplo, estos cuates, no importa si usan un queso, por eso yo recomiendo que vayan a comer a cualquier cafetería, restaurante nuestro, que no sea franquicia, porque o al mercado, coma usted una pizza donde usted quiera, pero no coma de las franquicias, porque usan quesos sintéticos. Ya no tienen ni relación, pero ni con la vaca, ni con la cola, ni con la caca de la vaca. Es petróleo. Exactamente. Carbohidratos minerales. Y esos productos el cuerpo no los logra digerir y quedan en las arterias y etcétera. Y entonces yo hago esa recomendación porque desgraciadamente las franquicias pues atentan contra la salud de los guatemaltecos y no ayudan a solventar tanto problema que el Estado tiene. Lejos de eso, se unen y generan las políticas que les benefician a ellos. Y si no, miran cómo cerraron todos esos restaurantes de comida rápida, cómo apoyaron una conspiración contra la democracia días antes de las elecciones, pero buscando un objetivo, ¿va mucha? Y si no, vean ustedes cómo el día de las elecciones sacaban que si usted enseñaba el dedo con la mancha del voto, le daban una pizza extra o le daban un postre o el 25 de descuento. En fin, pero eran todas las franquicias, las cadenas. La comida chatarra. Sí, las cadenas eran las que tenían eso. Consuma productos guatemaltecos de empresas guatemaltecas. Honestos. Y no se trate de no consumir en cadenas porque ya atentan contra la economía y el bienestar de la mayoría de los guatemaltecos. Aunque ustedes no lo crean, esas cadenas lo que hacen en la mayoría de veces es contratan gente para ver cómo le bajan costos a las materias primas y a los productos.
sin importar si utilizan químicos o materiales de relleno, fibras, cualquier bagazo, desperdicio para darle volumen al producto. Eso es, no importa si usan amoníaco para que la carne no se descomponga. Preservantes. No importa si usan, precisamente por eso la Organización Mundial de la Salud sacó que los embutidos son dañinos y son relacionados directamente al cáncer de colon. Perdón que intervenga en este momento que estamos hablando de la economía del país, pero para que vean, es parte de. Apoyemos cualquier empresa, iniciativa propia guatemalteca pequeña y mediana, Productos sanos. que va a tener productos orgánicos, sanos, tal vez no va a tener ese nivel de infraestructura, de calidad en las mesas, en el piso, tal vez no va a tener aire acondicionado, pero es una pequeña y mediana empresa guatemalteca y no son cadenas extranjeras o con representación de guatemaltecos, pero que han hecho de esto ya un mercado sin importar el daño que generen a la salud de los guatemaltecos. Pero para que veamos, vamos a regresar a este tema, el caso de la crisis, precisamente cómo se genera una crisis en plena campaña, cómo esa crisis da resultados, pues un presidente como Jimmy electo, que le llamamos nuevamente hoy a que reflexione y que se una al pueblo, que le pida el apoyo al pueblo, que convoque al pueblo. Fíjense muchachos, la única manera, y Jimmy tiene en este momento esa oportunidad, la tiene. O sea, que la quiera tomar o no, esa es ya otra cosa. Hoy no le podemos pedir que hable de un presupuesto si no sabemos cómo está la corrupción. Bueno, se sabe cómo está la corrupción. Ellos están analizando cómo está la corrupción. Jimmy tiene que retomar ese control del presupuesto del país y analizar con medidas básicas, con medidas simples, fíjense mucha, pero que son efectivas, como las ha tomado Evo, como las ha tomado Correa, como las tomó Maduro, Chávez o Maduro. Fidel, esas medidas Raúl. Son sencillas, pero implican un reto bastante grande. Y Jimmy puede hacer ese reto. Si no lo toma, ese puede ser precisamente... Para eso se unieron muchos grupos, llegó, hubo gente buena con él y gente mala. Ahí están. Jimmy tiene que empezar a ver quiénes son los que lo van a apoyar y quiénes lo van a llevar a sus 4 años de gobierno. De lo contrario puede pasar lo que vos decías y lo que yo te dije. Está bien que hayas tocado lo de 1 año, porque tenemos que hacer que sean 4 años. No podemos permitir rompimiento del orden, no podemos permitir que se burlen los poderosos nuevamente del país, y Jimmy tiene que hacer lo necesario para que el pueblo lo respalde con esas medidas. Otto, hay un caso emblemático en la historia reciente de este planeta Tierra, de un país que se llama Islandia. Islandia era tal el grado de corrupción a nivel bancario, a nivel gobierno, o sea, la sociedad en sí se había corrompido. Y entonces vino un personaje, un presidente X de ese país, y tomó una decisión. Y una decisión que iba a traerle un costo político. Y contra viento y marea decidió meter al bote a todos los banqueros, meter al bote a todos los políticos, y miren, el país cambió. Politiqueros. El país dio un giro de 180 grados. Yo me pongo a pensar a veces el caso de Jimmy Morales, agarrar este churuco, agarrar esta piedra caliente, quiere clackers, ¿verdad, mucha? Quiere cojones. Porque de verdad, a este cuate va a agarrar un país, en primer lugar, un país que está desfinanciado en su presupuesto, sin realmente una institución que recaude impuestos. La SAT es una farsa. La SAT es simple y llanamente un nombre que está ahí, lleno de mafias y lleno de pendejadas y lleno de movidas chuecas. O sea, ¿cómo podemos aportar, sumar, dar ideas, ayudar a este hombre a empujarlo, a que realmente haga reformas dentro de este país? Yo me pongo a pensar, Jimmy tiene muchas oportunidades. Yo me acuerdo hace 1 año y medio, yo estaba director de la Noticia de Guatemala y llegó Jimmy. Jimmy llegó a pie, sin guardaespaldas, sin las Suburbans que anda ahora,
tipo sencillo. Y le hicieron una entrevista, se le hizo René Sanchinelli en ese entonces, y yo estaba revisando esa entrevista y me decía, yo soy nacionalista, muchacho. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace año y medio. Soy nacionalista, muchacho. Yo creo que la minería es una barbaridad. Tocó el tema de la minería y tocó otros temas de los privilegios de los grupos fácticos de poder que están incrustados en nuestra sociedad. Yo veo ahora los periódicos que hablan de una crisis. Sí, estamos en crisis. Ahí está Alibaba y los 40 hijos de su madre, ladrones, desgraciados, malditos. Toda la mara esta de Otto Pérez Molina, que a todo esto, aquí hablábamos de militares y este hombre deberían de sacarlo del ejército, darlo de baja al ejército. Es una vergüenza para el ejército de Guatemala haber tenido un corrupto como Otto Pérez Molina dentro de las filas de ellos. De verdad que es una vergüenza, un caibil, pero también un gran ratero. Un hijo de su madre ratero que dejó el sistema de salud quebrado, que dejó el sistema educacional en quiebra, que dejó un montón de gente sin trabajo, que mataron niños, que hicieron barbaridades. Con comparsa de los grupos oligárquicos. Pero la solución, un presupuesto desfinanciado, un hombre que llega al poder, yo pienso que no es una mala persona. Puede ser que ya estando en el gobierno lo rodeen esas argollas que le van a pintar pajaritos, como Otto Pérez Molina, que sacaba en su propaganda de gobierno y hablaba puras idioteces, puros cuentos de Walt Disney, puros cuentos del pájaro loco, de Pluto, nos hablaban de la Cenicienta y nos hablaban de un montón de imbecilidades, porque eso hacía Otto Pérez Molina. Yo nunca creí en las babosadas que sacaban. Ojalá que Jimmy no vaya a ser igual, que Jimmy tenga ese hombre que yo vi hace año y medio entrar a ese periódico, siga siendo el mismo, que no pierda el norte del pueblo, que no pierda su conciencia humana social, que no se va a vender como Judas por unos cuantos pesos con estos desgraciados que ya lo están rodeando, esas argollas de maldad. Estos feudales que también rodearon a Pérez Molina y que rodearon a Colón, que rodearon a Portillo lo mantenían bien socado, bien a pija, lo mantenían. ¿Y Álvaro Colón también? A Colón también. Igual. A Colón le daban lo que quisiera, traiditas, lo que fuera. Ahí los meten en el palacio, les ponen un montón de cuates que los tienen controlados. Y usted no se preocupe, mi presidente, si todo está bien, mientras que la gente afuera muriéndose de hambre sin trabajo. Para finalizar, Jimmy, hay que darle la oportunidad, hay que apoyarlo, como decía Otto. Yo pienso que tenemos una oportunidad de oro, con un hombre que no es malo. No es malo, es un hombre bueno. Ahora, que se pueda volver malo, porque lo pueden corromper, vuelvo al tema de los corruptores. No lo ponen malo, lo ponen bruto. Lo van a poner no solo malo, sino que loco, porque los enloquece el poder. Si en el tanto él tenga los pies sobre la tierra y que entienda, Jimmy, estás ahí para servirnos a todos nosotros, el pueblo, no para servirte el pueblo, compadre. Vamos a apoyarte con lo que tengamos que apoyarte. Te vamos a ayudar, pero también, si vos empezás con loqueras y con muladas ahí dentro del gobierno, vamos a ser los primeros en señalarlo y en ponerlo en evidencia para que endereces el barco. El apoyo es esencial porque realmente no tenemos otro chance. Si no, díganme, ¿qué hacemos? Llegamos casi que arrastrados a este proceso democrático, nos llevaron arrastrados nos llevaron, nos pusieron un presidente que no fue elegido por el pueblo, un vicepresidente que no fue elegido por el pueblo. O sea, tenemos un gobierno que no es representativo. No es representativo, pero ahí lo pusieron para que la disque democracia y la libertad y un montón de pendejadas y principios que no existen en este país llegaran y llegamos a un proceso democrático de elecciones. Jimmy Morales, es tu oportunidad de oro, el pueblo te eligió, te apoyó mucha gente, espero que no vayas a fallar, compadre. Vamos a tratar de dejar de enfocarnos en Jimmy y ya lo dijiste vos, se le apoyará, él tiene en sus manos, ojalá que tenga ese discernimiento, ese espacio para que mantenga siempre una conciencia clara. Yo sé que hay un grupo fuerte de gente que está con él, buena, y sé que se van a tener que enfrentar, y se van a tener que enfrentar a los poderes fácticos que también están atrás. O sea, me refiero, atrás de él hay un montón de intereses que se van a encontrar precisamente, y él va a tener en su momento histórico, va a tener esa oportunidad de tomar las decisiones que pueden trascender y cambiar este país. Puede romper paradigmas, Jimmy. Lo rompió ya fue electo. Y miren, yo quiero decir algo, fue electo como
Miren, el pueblo fue el que lo eligió, Fue y selecto, el fue pueblo selecto. participó, o sea, el pueblo se dejó lo que sea, pero fue electo mucha. Fue electo Edgar. Lo Fue dirás, selecto. bueno, selecto, pero vaya. El tiempo. Sí, o mira, sea, que hubo, El tiempo lo era. que hubo conspiración, hubo de todo tipo. Pero vamos a pasar adelante con algo también muy importante, y es que hablemos un poco de la CICIG y la corrupción, mucha, porque la CICIG está jugando un papel bastante interesante. Yo decía ayer en mi programa que la CICIG es de la línea 2 y sigo manteniendo esa postura. Hasta que no demuestre lo contrario. Hasta ¿verdad? que no demuestre lo contrario. Y si demuestra lo contrario, yo de verdad que mocuetes me quito el sombrero, pero tengo que verlo. Claro. Ojalá el pueblo de Guatemala entienda, y me refiero a que lo que más daño le hace al país son los monopolios. Ayer veíamos si me pueden pasar por favor, lo que es el editorial de Prensa Libre, donde hablaba algo de la corrupción. Por favor, el editorial de la Prensa Libre decía, no recuerdo cómo era, pero se refería a como algo insoportable. Pues la corrupción es mala, o sea, y sí lo es. Pero el tráfico de influencias es peor. La manipulación del Estado es peor todavía. O sea, la manipulación del Estado es criminal. Es precisamente el origen de la corrupción. Esa manipulación del Estado, esos privilegios que se han recetado a través de cooptar, de secuestrar el Estado, eso es todo. Ahí está el origen del mal. Iván Velázquez lo sabe. Él sabe qué intereses hay en la medicina, y me molesta que no toque al grupo que empezó con la colusión. Colusión es cuando se reúnen todos para hacer para presentar alguna oferta o para generar un convenio previo a. Ya nosotros pactamos y pisamos al Estado, al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, y entonces Cohen hace eso en los 70s, 80s. Ahí en los 80s es donde se empieza a fortalecer. Esos 90s pues se vuelve un emporio o imperio de la medicina, y hoy lo es aún, pero está pasando por un lado, y eso no me gusta, que Iván esté como dejando por un lado a esa empresa. Debe de agarrar a todos. Y me decía Germán que lo que pasaba era que los fiscales habían borrado toda la evidencia Es un poquito de paja, Germán. Discúlpame, es como cuando me decías, cuando me dicen a mí, no hombre, me dice José Guillermo García, le mando saludos a José Guillermo, no te preocupes, Otto, ya van a agarrar también a empresarios, me dice. Así me viene diciendo hace 3 meses o 4. Así venimos. los van a agarrar, pero son pocos. Nosotros venimos especulando con Germán esos tal vez hace 2 o 3 años que ya van a... Este es el país del llamero. El de ya. Llamerito. Sí, ahí van a ver. Ya, no, Paja. sí. Paja. Es una especulación. Es la línea 2. Con los intereses internacionales. Así es. ¿Por qué? Porque intereses internacionales hay corporaciones transnacionales que... Como los bancos mundiales. Aunque seamos mire mucha... Aunque seamos un país pequeñito, que representamos poco, pero en 100 países que tienen así con similares situaciones, pues genera ganancia, va mucha. Entonces las transnacionales se benefician de la mortandad, de la incertidumbre, de lo que es toda la tragedia en el país. Las transnacionales se benefician de eso, porque mientras exista más subdesarrollo, menos posibilidades de que nosotros un día tengamos un laboratorio científico. Así es. Vivimos más enfermos, entonces más medicina. Vivimos vivimos atormentados, no hay prevención. Esos países viven en prevención, los países desarrollados, mucha Europa y todos esos viven en prevención. La gente se encierra. Sí, o sea, esos viven Puertas de hierro. Tienen otro tipo de vida. Y están dice perverso negocio en torno a la salud. Así es como dice este editorial. Perverso negocio, vamos a ir por ahí. Si hay alguien por ahí, bueno, no hay nadie. Entonces, aquí solo dice perverso negocio en torno a la salud.
Si vemos ese perverso negocio en torno a la salud, ahí está ya. Perverso negocio en torno a la salud. Ahí estamos. No lo voy a acercar más. Entonces, ¿y el perverso negocio de la minería, mucha? Todos son perversos, ¿sí? ¿Y el perverso negocio del cemento? Esto es un negocio perverso. ¿El de los intereses? Esto es un negocio perverso. Y el perverso negocio por ejemplo, de la contaminación del agua. De la educación. Perverso negocio. De la educación, o sea. Es que todos son negocios perversos, sí, así como lo han enfocado. Pero en este caso es el negocio de la salud. Pero ¿por qué no hablan los medios de comunicación, por ejemplo, del perverso Eric Archila? ¿Dónde está? Que generó 750 licencias mineras de explotación. No, miren, no existe la de exploración, eso es paja. Porque en la ley dice que quien obtiene una de exploración, en automático se le concede la de explotación. Explotación. No van a trabajar por gusto. La producción y la venta. No. Y el contrabando. Porque nuestros minerales, que no son recursos, son limitados. No son recursos. No es infinita la chingadera, no. Eso, lo poco que hay, porque no van a creer, amigos, es mucho, pero es poco. Se lo están hueveando de contrabando legalizado con el 1%. ¿Y de eso qué dice el Iván? El terrible Iván. Iván Velázquez. ¿Qué dice el Iván de esa chingadera? No le toca. Eso no. Pero sí. No está en su no está en su mandato. Bien, espérate. No. Es lo que la gente piensa, pero sí está en su mandato, Otto, porque está metido el Estado en condena con estas empresas. Entonces sí le toca. La gente dice, es que no le, eso ya no le toca. Sí le toca. No, por eso te estoy aclarando. Sí le toca verlo, porque hay mafias del Estado que dieron estas licencias con coima, con mordida, o con porcentaje de acciones sobre esas mineras. Que no nos vengan con paja. Porque son socios también. Y que son socios, por eso, son socios. Con porcentaje de participación. Los presidentes, los ministros, empresarios, diputados están metidos en esas asociaciones. Son millones. Sí, con eso se arregla el presupuesto. En Montana hay muchos diputados, solo con asesores de diputados. Arreglamos el problema del presupuesto. Miren, hay vicepresidentes y hay presidentes. Y oligarcas, pues, porque la verdad, ahí están los oligarcas. Miren, por ejemplo, el otro día salió que 900 millones ha recibido la empresa mexicana de la autopista Palín-Escuintla en 15 años y el gobierno de Guatemala 1 millón. Mexicana. Sí, mexicana. Garzú. Hombre. Sí. Sin pajas. Pero ¿cómo se llaman? Como acordate que la libertad de pensamiento, y es una verdad. Privatizaron la carretera. Sí, pero también hay hoy con un préstamo del pueblo que todavía lo está pagando. Mire, hay libertad de pensamiento, pero hay riesgos mayores. Claro. Y ellos tienen agarrada la ley. Los jueces y todo. No nos podemos quedar sin vehículo. Es cierto. Aquí en Beacanal hay libertad de pensamiento, pero no nos podemos quedar sin vehículo. Y estos poderes son exageradamente criminales. Ya lo dijiste vos. Así es de que ¿quieres intervenir? Mira, Otto, yo quería decir algo. Perdón, Edgar. Fíjense, mucha que dentro de los spots que Beacanal pasa, en la última reunión de Esquipulas vino Patiño en lugar de Correa. Y Patiño decía que habían ellos hecho una estructura tan cambiante en el Estado. Solo para aclarar, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador. De Ecuador, sí. Patiño. Sí, gracias, Germán, sí. Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Patiño. Y dijo que ellos no permitían constitucionalmente que los banqueros tuvieran diversidad de negocios. Así es. Porque esa diversidad de negocios es el cáncer que tenemos nosotros en este país. Diversificación. Pero eso no es perverso, compañero. No necesariamente. Perdón. Sí, siempre y cuando vaya bien común, esté mancomunado a la microeconomía del ciudadano. Correcto. Pero si es macroeconómicamente, que todos los años los reportes macroeconómicos en este país y en todos los gobiernos están bien, si es perverso, es malo y es genocidio. No solo de balas nos matan de sueldo, nos matan de hambre, nos matan de medicina, nos matan de educación, nos matan de todo. Es integral
la usanza y el control social que nos tienen a nosotros, en donde a nosotros nos tiran. Pero yo a lo que voy, si Jimmy va a tomar medidas específicas en eso, ese pueblo se va a volcar con él, ahí van a ver. Lo va a apoyar. Lo va a apoyar. Si lo que necesitamos son medidas para la sociedad, protección para la sociedad, fortalecer al Estado económicamente en su presencia, no que estén otros entes fortaleciendo, construyendo y pintando las escuelitas. Fíjense ustedes que los empresarios dicen que están pintando escuelas. Si no se necesita pintar, lo que se necesita es un buen techo, un buen ambiente, electricidad. Reestructurar. ¿Verdad? Una pintura que me manda. Eso los padres de familia con 5 días que sale lo juntan en una escuela, ¿verdad? Los empresarios se han hecho los locos aquí. De hecho, debiera ese es el gran problema que tenemos nosotros aquí, que sean más responsables, ¿verdad? Porque ustedes sí tienen el 75 hasta el 100% de utilidades netas de ganancia, mientras que los trabajadores, ¿cuánto tienen? No pasan del mínimo. Si yo conozco muchos cuates que trabajan en iniciativa privada y no pasan del mínimo, y hay de aquel que consiga locura y también hable mal de la empresa, porque ya está fichado para que ya no trabaje nunca más. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que controlar los precios. No podemos permitir un incremento de salario de un sector o del sector del Estado o por medio de los decretos estos del salario mínimo. Y a la semana ya se subió todo la canasta básica. El 20%. 30 por los huevos. Puta, eso no puede ser, hombre. Perdonen, pero este pueblo tiene que despertar ya, sin tanta babosada. Que no nos den paja. Ya estamos hartos y cansados. Y entonces estemos a la expectativa. Pero sí comparto con lo que dice Germán. Sí comparto con lo que dicen los compañeros aquí, Otto y Edgar. Vamos a apoyar a Jimmy. Pero eso dependiendo de lo que haga. Sí, hechos, sí. no palabras. Edgar, sí. Mira, pues Edgar, hablemos del perverso negocio. ¿Del perverso negocio de qué? ¿Perverso negocio de qué? Sí, mire, esta es una pregunta interesante. De las divisas, porque, o sea, de las remesas. De las remesas. Es miren, un negocio para los bancos y para el país. Yo tengo 2 millones de esclavos en Estados Unidos. Claro. Los primeros beneficiados, bancos. Correcto. Y de ahí las cadenas de hoteles y de restaurantes de esos que hablaste anteriormente, de comida chatarra. Las franquicias. Sí, miren, no cabe duda que ese es un mundo interesante, pero perverso. Yo tengo aquí una lista de tips que son muy importantes, pero no quiero dejar escapar que el ser humano históricamente tiene un área muy importante que es la diversión, el descanso, pasarla bien, y el capitalismo quiere fomentar eso entre algunos capitalistas para meterles el famoso ilusionismo del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque le pusieron, incluso les vino hasta una bonita expresión, que es el negocio del ocio. O sea, que son esas maquinitas que están todo el día, los juegos lúdicos, la diversión. El teléfono se volvió correcto, se volvió un ilusionismo y un distractor total porque le quitó incluso la atención a la familia, a los colegios. No hay. Ya no hay relación. Ya, y todo el mundo lo dice, y aquí nos pasó con Richard Shaw, que yo estaba hablando de eso y él seguía con el celular. O sea, esto nos está idiotizando. Es más, ¿por qué tan poderoso esto? Miren, ¿por qué tan poderoso? Sencillo, porque aquí guardas todo lo que vos crees que sabes. Tal cosa, aquí. Entonces ya, recuérdense que el viejo refrán de que órgano que no se usa se atrofia. Cerebros. Entonces le digo a la gente, por eso piense. Si usted no piensa, se le va a atrofiar el cerebro. Es ahí el embrutecimiento del capitalismo. Porque pone a la gente idiota para comprar los mismos productos, para fomentar los monopolios y los oligopolios. O sea, todo eso es una cuestión que hay metida gente ahí, una especie como de psiquiatras, porque han hecho del mercado un asunto, le pusieron un nombrecito por ahí que se llama neurociencia. Incluso lo meten en los negocios, la neurociencia, que es para asegurar las ventas. Voy a vender una idiotez X, ¿verdad? Y efectivamente lo logran. O sea, los mercados se han vuelto muy eficientes, porque meten el producto y ganan dinero. Y cuando alguien hace eso, es el genio. Y los padres de familia lo dicen, fíjate que tengo un hijo bruto, no estudió, pues se metió a vender celulares, ahora gana dinero, ya compró su casa en la zona tal, qué patojo más inteligente vos. Y eso los chicos que están escuchando, que están estudiando de verdad, les baja la autoestima. Por eso es que
las universidades son comparsas también, y aquí lo anotaba yo. Y voy a empezar de arriba para abajo. Fíjense que ustedes que no le den mucha bulla a Jimmy Morales. Él ya está defenestrado psicológica y políticamente. Yo lo digo para que quede grabado. Mire, pues, ya hace rato que escucho yo a los oligarcas porque hay que escucharlos y entenderlos. Escucharlos, entenderlos y asimilarlos, porque no solo oír nada más como oír llover. Ellos han dicho siempre que han querido un presidente empleado. Querían un empresario, ¿se acuerdan? Políticos no, porque el verdadero político, no ofendan la palabra político, aquí se los pido. El verdadero político no se deja manipular. Dame un nombre. Rafael Correa, Juan José Arevalo, Jacobo Arbenz. Ahora, de ahora habría que actualizar, ahí los va a sacar. De ahorita no hay. Mira, están escondidos porque a la gente que uno le dice están untados. No, están untados. Están protegidos. No. Mira, ¿para qué? Ya lo dicen. La familia se lo va a decir, papá, usted es muy inteligente, ¿para qué se va a meter ahí? Porque lo van a comprar, lo pueden matar. ¿Será que Pedro Moadi incluso estamos diciendo aquí... A Moadi le dijeron eso, papá, sí, no te metas ahí. Sí, y Moadi es de las oligarquías. Yo les quiero decir algo muy importante. Viste que los oligarcas son tan malditos que se sacrifican ellos mismos también. Son 40 oligarcas, matemos unos 2, 3 muchachos para que el pueblo crea, ilusoriamente, que se están depurando los banqueros, que se están depurando los comerciantes. Y lo que están haciendo es sustituyendo a unos por otros. O acaparando poder siempre los mismos. Recuerden que ya vienen los nenes no lo sueltan solo así por así. Sí, ya vienen los nenes de Harvard, los nenes de... ¿cómo se llama? No, la escuela de... No, hombre, no, sí. Cállate. No, miren esto. Y ahorita vamos a regresar con Germán, por favor. Ya, ¿sí? Termino aquí. Ajá. Mira, ¿qué es el free market? Porque a todo el mundo, los que tenemos acceso a los Wikileaks, estamos estudiando del free market. Y eso lo está manejando todo el mundo. Pero aquí tiene que ser un mercado más avanzado del mundo, económicamente hablando, porque el desarrollo humano no es economía. Ese es el problema. Que creen que el tener es superior al saber y al ser. Ese es el problema fundamental. La gente se está preocupando por el tener, porque es lo único que te da seguridad. Cuando vos ves tus cuentas bancarias, tus propiedades, ya duermo tranquilo. Y así lo dicen los capitalistas. No es así. Tenemos que cambiar a un mundo donde un Estado sea, un Estado quiere decir un colectivo. Yo estoy seguro de que vos no me vas a engañar. Yo estoy seguro que usted no me va a engañar. Pero en estos capitalismos, lo más seguro es que nos engañemos nosotros mismos. Por eso es que las SA no funcionan. Bueno, alguien... Porque eso no funciona, y yo por propia experiencia y por miles de experiencias. Mira, pues, porque el guatemalteco y el ser humano ha aprendido a ser traidor con tal de ganar. De justificar la ganancia. Con vos, Germán, hablábamos de que aparentemente aquí hay algo bien interesante. Resulta que... Muy interesante. Sí, muy interesante. Resulta que muchos gobiernos, yo lo vengo intuyendo, que los ministros roban para los oligarcas. Claro. Y pasan porque si no, los oligarcas ya se los hubieran cocinado a todos. Y lo que creíamos con Germán hoy en la mañana, Germán, que este gobierno no le estaba dando la cantidad el porcentaje que recibe normalmente la oligarquía de la corrupción del Estado. Aló Iván Velázquez. Oigan lo que les digo, porque por esa razón decía yo, pero ¿por qué no quitan a Eric Archila? Decía yo. ¿Por qué no lo meten preso? ¿Por qué no lo meten preso? ¿Por qué no lo persiguen? ¿Por qué no? No, sí está puesto y alineado. Es que esos los ponen, además esa familia ha estado al servicio de, ¿verdad? Pero recordemos que la riqueza que Eric Archila hoy refleja, pues es suficiente para indicios, porque el otro día me encontré a uno de aquellos y me dijo, mira Otto, me dijo, no queremos demandarte, etcétera, y mira, y por favor, pero bueno, está bien, mira, jamás no tengo nada contra ustedes, pero Eric Archila pues debe enfrentar a la justicia por el enriquecimiento que ha presentado, porque naves aéreas, yates, medios de comunicación, etcétera, todo eso de la noche a la mañana tiene un ilícito, incluso tráfico de influencia con pauta y esto y lo otro desde el gobierno de la UNE, ¿verdad, mucha? Yo me pregunto qué hizo la IBE con tanto dinero que tiene él. ¿Qué reportes? Sí, ¿qué reportes? Si de hecho Edgar Barquín, por ejemplo, Edgar Barquín sabe mucho, a quien de verdad, pues miren,
mucha mafia. Yo creo que, como dice él, tal vez fue manipulado por el hermano y el otro diputado. Pero bueno, sin importar este caso, él sabe mucho de otro montón de casos. Desgraciadamente, como dijimos nosotros, en Guatemala ya mero, ¿verdad, mucha? Pero hay un... Ya mero, pero cuando le empiezan a ver, hijuela, si aquí están agarrados los polleros y los cementeros y los cerveceros y... No, aquí no. Los entonces, los azucareros, los palmeros, no. Entonces, hasta ahí mucha. Hasta ahí dirá. Yo me pregunto, don Iván, si solo a través de la telefonía se puede investigar o si no hay realmente otros métodos, porque aparentemente no están actuando de una manera más contundente, teniendo un presupuesto tan grande, ¿va mucha? Ahorita los Estados Unidos les regaló otros millones más para que se ayuden económicamente, porque el Estado tiene problemas económicos. Pero al final vos, ¿cuál será la razón por la que pues estamos viviendo este momento de coyuntura en cuanto a la economía y a los intereses que hay de los grupos de poder y que la CICIG se ahueva cuando como que toca un nervio y se retira? Porque está siendo muy selectiva, muy así, cuidadosa, cautelosa. Si aquí, como hemos dicho todos, para donde veamos y para donde nos movamos, hay mierda. A mí me parece raro, Otto, que la CICIG, hay un caso emblemático en todo esto, y el caso se llama Mayra Chacón, pero los medios no lo tocan. Mira qué extraño. Mayra Chacón fue, yo lo vengo diciendo hace años. Y hasta los gringos lo declararon secreto, vamos. Hasta ellos le tienen miedo a la oligarquía. Claro que Mayra Chacón, yo no entiendo, que alguien me explique, por qué no le entraron a quitarle sus propiedades. Fíjate qué pactos más raros. Se declaró culpable en un juzgado de Estados Unidos. Por eso. ¿Qué pasó con la extinción de dominio de ella? Sí, era comadre de la Roxana, pero no solo la Roxana. Fíjense que ella movió millones de dólares. Es más, el Banco Continental de Honduras, que acaba de caer de una de las familias del jet set hondureño. Óigase bien, los Rosenthal cayeron y están en el bote. Ahora, ¿por qué creen que cayó esa familia? Porque ahí era uno de los puntos donde Mayori lavaba dinero, de narcotráfico. Ahora, Mayori no solo lavó dinero ahí. ¿Qué pasa aquí en Guatemala? No, lavó más aquí. Aquí lo lavó, pero en componendas. ¿Usted cree que se va a asociar con un panadero o con un chiclero o se fue a asociar con un cuate que tiene su negocito ahí en la Sexta que vende telas o que vende pendejadas? Chancletas. No, o sea, tú para lavar esas cantidades de dinero tiene que pasar por la banca. Personas de alto perfil que manejaran millones. Tiene que pasar por la banca. Ese dinero se lavó aquí en Guatemala en componendas con grupos feudales oligárquicos y con el sistema financiero de estos grupos. Ahora, y la parte que yo no entiendo, ¿por qué no los capturan? ¿Por qué no los procesan? Colaboradores eficaces. ¿Por qué la DEA no da nombres también de estas empresarios? ¿De dónde? Sí, empresarios. De las inmobiliarias. Yo me pongo a pensar porque esas inmobiliarias, ¿cuántas oficinas públicas? ¿Cuánto se ahorraría el Estado, mucha, si agarraran, por ejemplo, la pradera? Eso te iba a decir, la Torres Pradera. No. Pero yo te quiero decir algo. Pero entonces se quedan callados, nos crean este problema, porque se robó, es cierto, el Estado está quebrado, que hay dinero en Guatemala. Sobra. Por favor, que no nos agarren de pendejos. Yo, ¿saben qué harías? Yo inmediatamente cambio la ley y les meto la yuca a estos mineros y les meto un 80% de impuesto. Y a las inmobiliarias. Y agarro a todos los millonarios de aquí, los tazo y los pongo rectos y con eso sale el país en 2 patadas. Si aquí es fácil. Ahora, el problema es cómo nos tiran las cosas, cómo nos descontrolan mediáticamente, cómo nos echan un montón de cortinas de humo, que esa es la especialidad de estos grupos, para pintarnos una realidad que no es, porque la realidad es otra. Nos meten a una dimensión. Siempre he dicho que el Guatemala no es un país de tercer mundo. Es realidad virtual. ¿Sabes cuál es el Guatemala? Sí. Es un país de cuarto mundo. Para los que hemos tenido la oportunidad de viajar en los últimos meses, a mí me tocó pasar casi un mes en Estados Unidos. Y yo me di cuenta realmente que Guatemala es un país de cuarto mundo. Así de fácil. No tenemos poder de consumo. Dejar el consumo normal, digno.
para vivir una vida No hay digna. planificación. No hay la ciudad es asquerosa. No hay infraestructura. Vos entras aquí al aeropuerto, da vergüenza. Mira, Costa Rica va a ser nuevo aeropuerto, Nicaragua va a ser el canal. Y hay un Guatemala era la cabeza hace 25, 30 años. Ya no es. Guatemala era la cabeza de Centroamérica. Cuando yo estudiaba en la Universidad de San Carlos, venía gente de Costa Rica, de Panamá, de toda Centroamérica a estudiar. Ahora aquí nos quedamos retrasados en todo, nos volvimos el peor país, con todo socialmente, analfabetismo, está privatizada pobreza, la educación. a la gran pucha. ¿Pero por qué? Por esto, por todas estas cosas que nos tiran. Otto, estamos viviendo un momento muy importante, porque yo creo que la cuerda está agarrada apenas de un pelito, mucha. Aquí que no nos chinguen más, mucha. Babosadas. O se alinea esta babosada, o se rompe la cuerda. Ya aquí esto llegó a un momento que le está... Miren, Jimmy Morales está en una encrucijada, por eso hay que apoyarlo, para que no rompamos el orden democrático del país. No, pues. Esa es mi idea. Yo estoy en contra de eso. Pero a Jimmy Morales tenemos que apoyarlo. No, no está roto, no está roto. Todavía no. Todavía nos estamos jugando un chance. Como puede ser que funcione, puede ser que no. Yo creo que sí va a funcionar. Yo soy optimista. Yo creo que sí hay que ayudar, no solo criticar. Hay que ayudar, sí, meternos a colaborar, no solo dar riata. No, hay que aportarle a la sociedad. Claro. Tenemos que sumar. Hay que sumar y multiplicar. No podemos dividir y restar. Babosadas. Así como criticamos, tenemos que ayudar a que esa babosada funcione. Sí, pero si no funciona, porque no quieren los dueños del país, entonces se va a romper el hilo. Y ahí se va a romper el hilo democrático. Mucha gente dice que IMI no va a durar un año, que solo 2 años. Pero los gringos dijeron que si seguía así la cosa, la corrupción, aquí va hasta haber un estallido social. Aquí vamos a tener que agarrar todas nuestras cosas, todos, e irnos a Estados Unidos a trabajar. Porque eso no nos va a quedar aquí, no va a haber comida, no va a haber nada. Si este hombre no entiende la oportunidad de oro que tiene ahorita. Ahorita tiene que tomar medidas drásticas. Les va a caer mal a los ricos, son babosadas, pero va a ayudar a que el país salga adelante. No tiene otra alternativa más que para tomar medidas drásticas para que el país se derrumbe, agarrar esta babosada y ponerla en el riel donde debe de ir. No le queda otra. Para terminar, Otto, ojalá que todos los grupos que están apoyando, y Otto hablaba de los militares, que son importantes, aunque no lo crean. Es el poder. Es el poder. Es el poder. Los militares tengan la dignidad. Que no se embarren. Después de la vergüenza de haber tenido un corrupto como Otto Pérez Molina ahí metido. Que se laven la cara y que se pongan las pilas. Pues sí, gracias, que se pongan en favor del pueblo. Sí. Edgar, rápidamente, porque el tiempo, aquel habló mucho, avanza. Hombre. Pero no. No, mira, pues, propuestas para que el próximo gobierno pueda tener, pues, no solamente ese poder soberano, porque que lo cuente, que cuente con él. Pero, ¿qué propuestas se te vienen en mente para solventar? Pues desgraciadamente el dinero es la solución de muchos males, vamos. Yo sé viceversa, depende. Y viceversa, pues también es el origen del mal, pero desgraciadamente tenemos que aprender a generar nuestras políticas. ¿Qué cambios pedís vos para que sea un Estado fuerte, Edgar? ¿Qué cambios? Mira, yo todo este interesante foro, buen día Otto, este interesante analista, hay que poner puntos sobre las sillas, se expresa académicamente. Creo que Guatemala debe democratizar el capital. Eso es vital. Socializar. Socializar el capital. O democratizar. Sí, socializar el capital, democratizar. Una democracia volverlo social, accesible. O sea, un socialismo democrático, pero real. No un hombrecito de PSD como cualquier partido político que los sectores de poder lo absorben. Cualquier cosa. Lo que pasa, necesitamos el empoderamiento de la sociedad guatemalteca. El problema es que está esquizotímica, está desvalida, está desarmada, empobrecida. Y desgraciadamente cuando alguien vive mucho la pobreza en extremo, del 54 para acá, la gente tiene que salir a como dé lugar. Y si es posible robando, apropiándose, asaltando, porque es como... Miren, este es un gran zoológico. Guatemala es un zoológico de limitaciones y de pobreza, como un gran laboratorio. El famoso sistema de error y ensayo. Entonces, el día que quitemos esas barreras carcelarias, económicas, el guatemalteco se va a comportar como cualquier mercado, un salvaje.
Recuérdense que bien lo decía Juan Pablo II, el capitalismo salvaje. Aquí estamos viviendo eso. Aquí ya no van a haber cambios así revolucionarios, no. Aquí van a haber cambios generacionales. Tienen que morirse un montón de viejos que crecieron en el siglo XX, en la Guerra Fría, en el capitalismo. O sea, necesitamos construir el famoso hombre nuevo, el ser humano nuevo, la mujer nueva. ¿Cómo se construye? Se construye, mira, se tiene que construir a base de amor, a base de parejas funcionales. Tenemos que retomar la familia. Retomar la familia funcional, no disfuncional, de madre soltera, de padre loco, con parejas padre migrante. Padre migrante, correcto. Y hombres que tienen muchas parejas. Fomenta la anarquía societaria. Sí, mediáticamente sí, correcto. Influenciado por el alcohol y los medios. Sí. Y los medios de comunicación. Miren, lo que necesitamos es humanizar al pueblo de Guatemala. Tenemos que retomar todo lo que es bien del ser humano. La nutrición, la salud, la educación, la prevención, por supuesto, el tema de atención primaria en salud, que lo estamos construyendo, porque eso se puede hacer de cualquier trinchera. No necesariamente es el presidente. Yo creo que el presidente, mire, cuando uno está en el poder, una cosa que es importantísima, es que te hablan 1000 gentes todos los días, y cuando vos sentís no hay capacidad intelectual. Por si el Por eso que el presidente debe tener una posición. Mira, nosotros en la Constitución dejamos que el presidente dejara muchas funciones. Tienen muchas funciones el vicepresidente, es el jefe del gabinete. Y estamos construyendo en la Constitución de 1985, que no le ponen atención por la misma esquizotimia, creamos un régimen semiparlamentario, por aquel viejo adagio que dice que 2, 3 cabezas piensan mejor que una. Si van a recargar al tal Jimmy, le van a meter un Jimmy espantoso y se va a estrellar. Eso le pasó a Ramiro León Carpio. Ya, preguntémosle a Portillo, preguntémosle al idiota de Oscar Leche, porque pues entró idiota y salió más idiota. Pero él tuvo una ventaja, por lo menos se retiró. Mató mucha gente. Sí, mató mucha gente, pero él se fue a gobernar a la finca. Y todo, sí. No, él manejaba cibernéticamente al Estado de Guatemala. ¿Y sabes qué? Y lo más curioso es que mató a tanta gente, para eso se trajo a la CICIG. Y no hay nada de eso, nada. Ahí están, el único que fue juzgado en el extranjero está preso, el único. Tres fueron. Sí, pero lo que pasa es de que solo, sentenciaron. A uno sentenciaron, el otro está todavía en proceso, ahí están negociando con el Real Madrid y con el Barça, con esos malditos. Con los españoletes. Están negociando ahí qué más hidroeléctricas o qué más para que lo liberen. Esa es la verdad. Sí. Y como allá hay corrupción, va mucha en España, es el país más corrupto de Europa. Es bonita España, pero hay corrupción en en grandes negocios. Sí. Es que no la corrupción no es mala para mucha gente. Así ha salido mucha gente. Muchos universitarios a base de chivos han salido adelante. Ahora se ocupan grandes puestos aunque no sepan nada, porque el cerebro ya no lo quitaron. Ahora está en la computadora y en los celulares. Entonces ahorita hay que idiotizar al mundo para que funcione la cibernética. Y él lo hemos puesto en alerta. Miren, una cosa muy importante. Nosotros dependemos como país del hemisferio occidental de la famosa Fed, del Banco Central de Estados Unidos, que es un banco privado. ¿Banco estatal? El banco estatal, no, es privado. Federal. El banco federal, sí, pero no lo maneja el sector privado. Pero es manipulado por el sector privado. Ahora, fíjense que hasta ayer las noticias que tienen de intereses el 0.25% anual. ¿Qué dice? Tú vas a un banco, ¿cuánto te cobran de interés? ¿Por qué no los bancos de Guatemala? Y aquí voy a hacer 2 sugerencias reales. Los bancos de Guatemala tienen que bajar los intereses, si mucho, al 3% o 4% de interés anual. Si no, no hay crecimiento económico. Van a crecer ellos y ponen 20, 25%, como están haciendo. Primero se enriquecen ellos y después deja que el que atrás carree. Así dicen, yo lo conozco. No, tienen que bajar los intereses. Y hago una petición, un derecho constitucional, Otto, Osvaldo, Germán, de una rebaja general de precios en el mercado. Ahora, por ejemplo, debió haber sido el presidente, lástima que Alejandro no se quebró la pata, dijo aquel, y no le puso atención. No va a hacer nada, Alejandro. No, el problema, mire, ahorita debía de haber, mire, los pueblos necesitan respiro. Él no va a hacer nada. Necesitamos rebajar los precios generales de los productos y los servicios. Es una política inteligente, es una política democrática, es una política ingeniosa y real. Rebajar todos los precios. Conscientemente, y van a ver que el mercado, ahí sí, como no todo es malo ni absolutos, el mercado es agradecido también. Yo conozco el sector privado también. Yo me he formado mucho en el sector privado,
pues que no estoy hablando por eso estás así gordo. Sí, también es cierto. Porque lo que pasa es que yo le tengo miedo y pánico a las hambrunas, por eso es que me alimento bien. Entonces yo resistiré mucho tiempo a las hambrunas, no se preocupen. Si viene una hambruna generalizada, yo soy de los que me aguanto mis 3 meses sin comer. De tal manera que los guatemaltecos todos, sobre todo los que tengan gran poder económico, me refiero a las tiendas La Torre, Walmart, Semaco, o sea, que bajen precios y que todos los almacenes que son aledaños a los grandes negocios bajen precios y pueden darse el lujo de subir los salarios. Pero mira vos, y esto viene de lo económico, no se trata tampoco. Necesitamos economistas inteligentes. ¿Sabes por qué tienen que haber precios altos? Porque la especulación es parte de inmobiliaria. Claro. Si ustedes supieran cuántos negocios cierran, porque los centritos comerciales y los centros comerciales que a través del terrorismo de calle que nos han metido, estos centros comerciales se han fortalecido, porque nos encierran a comprar. Nos encierran a comprar, pero para eso han generado muerte. Un caos alrededor. En toda la periferia de la ciudad, por eso no hay paz, no puede andar la gente tranquila caminando, porque es parte del negocio inmobiliario. Es un negocio inmobiliario que representa, ahí está todo el patrimonio de la oligarquía. Todos esos centros comerciales que usted ve de lujo con porcelanato y aires acondicionados, vidrios templados, parqueos, 5 pisos, 4 sótanos de parqueo, todo eso pues ha sido una inversión, ha sido una amalgama de dineros de todo tipo, del Estado, del monopolio, del narco y hasta de las ayudas internacionales, porque hasta ahí van a parar las ayudas internacionales, fíjense muchachos. Impresionante. Están dirigidas. Impresionante. Entonces, pero para que esos centros comerciales, para llevarnos a punta de palo, porque nos han llevado a punta de palo a esos lugares, a través de ese terrorismo y a punta de bala, ¿va mucha? A punta de pistola. La verdad, a punta de bala, fíjense mucha. De pistola, ¿por qué no dispara? De pistola. No, hombre, ¿cuánta gente no muere en las calles? Entonces la gente va a los centros comerciales, y aquel que tiene 2 locales o 3 está perdido, porque ahí nadie para, ni las moscas. Y encima lo extorsionan. Y encima es extorsionado, fíjense. Pero es impresionante. Increíble, y si supieran ustedes de dónde vienen las extorsiones, son órdenes de muy arriba. No son ni de la Policía Nacional, es terror, ni de gobernación, vienen de los dueños de gobernación, que ahí ustedes ya sabrán. Analicen ustedes quiénes han sido los ministros de gobernación, a qué grupos han pertenecido, o sea, para quiénes han trabajado, y verán ustedes. Y aunque no estén ahí, siguen trabajando los que dejan. Sí, pero mira, solo analicen a veces, o sea, hay en la mayoría de casos una línea de la derecha. Ah, sí. Han servido a la derecha del país, y esa derecha entonces, por eso decía alguien ayer o anteayer, me decía alguien que conoce muy bien el tema, es especialista en eso y por muchos años, mira, Otto me dijo, la violencia no se va a erradicar. Y no van a creer ustedes que es el hambre y es el esto y el otro. No. En gran parte se andan asaltando y matando en carros y en motos, y solo matando por matar. No es, se vuelve deporte. No vayan a creer ustedes que es porque quería robarse, si no se roban ni los ficheros de los pilotos. Es que no se roban ni ya solo es el terror, terrorismo. Fíjate que como hay mucha familia en Guatemala, eso no lo dejemos pasar por alto, hay mucha familia en Guatemala que tiene dinero, tiene recursos, no solo nacionales sino de remesas. Y estos muchachos que tienen buen dinero compran buenos carros. Bueno. Porque buenas motos. Sí, es que ahora el carro ya se volvió ya para delinquir. Es muy difícil salir corriendo. Se están dando en colonias residenciales de la periferia y otras áreas de la capital y de esos centros urbanos de la República, hijos de padres medio ricos o ricos, que se vuelven asaltantes. Hogares disfuncionales. Son hogares disfuncionales y son muchachos mantenidos, con aquel viejo refrán que voy a mencionar, de que crecieron en la opulencia y cuando vieron que cumplieron 20, 25, 30 años de edad y metidos en la casa, los padres los echaron a la calle. Que cortar. Y ellos empezaron a extorsionar un minuto. Aquí termino. Y aquí empezaron a extorsionar a los vecinos, a los propios parientes. Entonces, hay mucha gente, vayan ustedes a la cárcel, ¿cuántos patojos hay? Una cosa final, el precio de la gasolina. Siempre se dijo en la economía, precio que sube, precio que no baja. La gasolina está a 19.59 ahorita.
¿Qué quiere decir esto? Puede bajar más. Sí, los mercados son como traganíqueles, y así actúan los capitalistas. Mientras más dinero le meten, más dinero de retroceso. Porque mucha gente acumula gran dinero, aunque pierda no le importa, porque es parte del sistema, perder y ganar. Gracias. Otto, como vos hablabas de las propuestas del próximo gobierno, para que no solo miren que criticamos, sino que hacemos propuestas. Yo he pensado por lo menos en unas 5 propuestas. ¿Cuáles son? Una propuesta de la banca, que le quiten esa cadena que tiene al Banco de Guatemala, donde lo maneja la banca privada. Con eso ya comenzaríamos bien. Y que le permitan hacer sus servicios. Que le quiten el candado. Que le permitan hacer sus servicios y que competir. Todos los cheques de los trabajadores del Estado los vuelva a pagar el Banco de Guatemala. Correcto. No la privada. La minería, Bansurel. si quieren renegociar, Nada. por decreto, anulados. No tocar minería. Ahorita, si quieren renegociar a los impuestos que nosotros decimos, bueno, y si no, podemos invitar a otros cuates. Sí. La medicina. Esta propiedad del tipo, De Gustavo Alejo. de Gustavo Alejos, ya debe pasar al Estado. Ya. Y ser subastada. No, que quede el Estado, porque va a servir como un patrimonio para cualquier ministerio o un agregado ministerio, o una escuela o otra universidad nacional. Es que es muy lejos. Ahí lo podemos hacer, En la educación, perdón, me dicen que no mencione nombres, pero don Jimmy, necesito hablar con usted para hablarle un poquito. Ya no oye. ¿Verdad? No va a escuchar, pues en la calle me va a encontrar con toda la gente. Vale. Y la expropiación de medios, terrenos y fincas que han hecho, Artículo 40. que comience a fortalecer al Estado. Esas son las propuestas mínimas de principio que yo le doy. Correcto. Gracias, muy fino, Osvaldo, perdoná, veniste tarde. Gracias, amigos. Gracias allá en casa. Por favor, vamos con la cámara, amigo. Gracias a todos. Las propuestas pues son de una manera muy elocuente, muy transparente, muy emotivas también, pero que en la realidad y en el fondo pueden traer cambios fuertes, pueden generar las... Cambios debe ser poco a poco. Pueden generar las medidas que se requieren para cambiar Guatemala. Y bueno, vamos a seguir siempre haciendo propuestas. Vamos a seguir denunciando, vamos a seguir evidenciando que hay atrás de la CICIG algún gato encerrado. Ojalá nos equivoquemos. Si en su momento pues se toman las medidas que yo espero, pues seré el primero en disculparme y en felicitar a don Iván Velázquez. De lo contrario, yo creería que si va a seguir solo a través de llamadas telefónicas, yo pienso que es muy ligero. Muy hipotético. Y muy débil la verdad, porque sí hay, mira vos, recibió 80,000, etcétera, pues bueno, está bien, es evidencia, pero queremos también ver que sea bastante profunda esa investigación para evidenciar a todos los que están en el negocio. De lo contrario, estamos siendo selectivos y estamos cometiendo un delito, don Iván Velázquez. Yo no quiero que usted cometa delitos en Guatemala. Yo creo que usted es una persona que tiene capacidad y conocimiento para ser transparente y para hacer de esta Guatemala una transformación verdadera y no un maquillaje de una supuesta transformación que al final lo único que está provocando es concentrar el poder en los oligarcas del país, a través de una persecución a los políticos. Y los políticos también que sepan que este también es un momento histórico para ellos, porque nos quieren meter, y se me había pasado por alto mucha, nos quieren meter, quieren dar un golpe o quieren romper este nuevo gobierno, o a través de una consulta no popular, sino a través de una asamblea constituyente. Pretenden meter a la gente de escuela de gobierno, etcétera, manipular inventándose el sus Estado. escuelitas de escuela de gobierno, como lo hizo Somoza. Claro. Estupideces desde hace tiempos. Gracias, amigos. Feliz fin de semana. Depende de quién entre. Y nos vemos hasta el lunes. Gracias. Pues porque me